En un pueblo perdido entre las montañas, donde el tiempo parece haberse detenido, ocurrió algo que nadie se atreve a contar. Algo que cambió para siempre a quienes lo vivieron y a quienes lo escuchan. Esta es la historia de los Mendoza, la familia más poderosa del pueblo. Dueños de tierras, de negocios y de algo más. Algo que no era humano. Los Mendoza no eran como los demás. Vivían en una mansión imponente, construida en las afueras del pueblo. Sus paredes altas y sus ventanas oscuras parecían vigilar a todos los que se acercaban. Don Ramón Mendoza, el patriarca, era un hombre de 60 años, de mirada fría y sonrisa calculadora. Nadie sabía cómo habían acumulado tanta riqueza, pero todos sabían que no debías preguntar. Porque en este pueblo, las preguntas tenían un precio, y ese precio era tu vida. Cada noche, cuando el pueblo dormía, los Mendoza celebraban un ritual. Un ritual que nadie debía ver, pero que todos empezaron a sentir. En una habitación oculta de la mansión, velas encendidas iluminaban símbolos extraños pintados en las paredes. Un libro antiguo, cubierto de polvo y manchas oscuras, era abierto con cuidado. Don Ramón leía en voz baja, mientras su familia observaba en silencio. Algo se movía en las sombras, algo que no pertenecía a este mundo. Primero fueron los animales. Perros, gatos, incluso caballos desaparecían sin dejar rastro. Luego, la gente. Un niño que no regresaba a casa después de jugar, una mujer que se perdía en el mercado, un hombre que nunca llegaba a su trabajo. Las desapariciones se volvieron tan comunes que el pueblo empezó a vivir con miedo. Algunos decían que se habían ido al norte en busca de trabajo. Otros, que los había tomado el diablo. Pero la verdad era mucho peor. En las reuniones del pueblo, la gente hablaba en susurros, con miedo. Una anciana, conocida por sus historias de brujas y espantos, se acercaba al grupo y susurraba algo que hacía que todos se estremecieran. Son los huéspedes de la noche, los Mendoza los invocaron. Y ahora, no se van. Nadie quería creerla, pero el miedo estaba ahí, latente, como una sombra que crecía con cada desaparición. Una noche, todo cambió. Una niña de 12 años, Ana, apareció corriendo por el bosque. Estaba herida, con marcas de mordidas en sus brazos y rasguños en su rostro. Llegó a la casa de un campesino y golpeó la puerta con desesperación. «¡Ayúdenme! Por favor, ayúdenme», gritaba. El campesino, un hombre mayor de rostro curtido, la dejó entrar. Vio sus heridas, mordidas humanas, marcas de garras. Ana temblaba mientras contaba lo que había vivido. Ellos nos comen. Nos comen vivos. Mi hermana no pudo escapar. Ana lloraba mientras hablaba. Contó cómo ella y su hermana mayor, de 14 años, habían sido capturadas por los Mendoza. Las llevaron a la mansión, donde las encerraron en una habitación oscura. Allí, vieron cosas que no podían describir. Gente encadenada, cuerpos mutilados, y algo que se movía en las sombras. Algo que no era humano. El campesino llamó a las autoridades. Un investigador llegó al pueblo, un hombre serio de mirada penetrante. Escuchó la historia de Ana y decidió actuar. La policía, armada hasta los dientes, llegó a la mansión de los Mendoza. Los sirvientes y la familia resistieron, luchando como animales. Fue un caos, gritos, disparos, sangre. Los Mendoza no se rendían fácilmente. Incluso las criadas, mujeres aparentemente frágiles, atacaban con una ferocidad inhumana. Dentro de la mansión, encontraron algo que los dejó sin palabras. Cientos de cuerpos, algunos vivos, otros a medio comer. Había ancianos, hombres, mujeres y niños. Niños que apenas podían caminar. Los Mendoza no eran una familia, eran monstruos. En una habitación oscura, había cadenas, manchas de sangre y restos humanos. En la pared, un símbolo pintado con sangre.
El investigador lo observó con horror. Esto no es solo canibalismo, es un ritual. Invocaron algo, y ahora no pueden controlarlo. La mansión fue sellada. Los Mendoza fueron arrestados, pero nunca fueron juzgados. El pueblo quedó abandonado, años después. La vegetación creció alrededor de las casas, y el silencio se volvió absoluto. Los Mendoza desaparecieron. Pero los huéspedes de la noche nunca se fueron. Hoy, si te atreves a acercarte a la mansión, puedes escuchar risas en la noche. Risas que no tienen dueño. Y si miras por las ventanas rotas, tal vez veas sombras moviéndose en la oscuridad. Sombras que no pertenecen a este mundo. Porque los huéspedes de la noche siguen ahí, esperando a que alguien los invite a entrar de nuevo. Algunos dicen que los Mendoza aún viven, escondidos en algún lugar lejano. Otros, que los huéspedes los tomaron y ahora son parte de ellos. Pero lo único seguro es que el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Y cada vez que el viento sopla entre las montañas, parece llevar consigo un susurro: ellos están aquí. El investigador, un hombre llamado Eduardo, no podía sacarse de la cabeza lo que había visto en la mansión de los Mendoza. Aunque los periódicos de la época hablaban de un caso de canibalismo extremo, él sabía que había algo más. Algo que no podía explicar. Las marcas en los cuerpos, los símbolos en las paredes, la ferocidad con la que los Mendoza y sus sirvientes habían luchado, todo apuntaba a algo sobrenatural. Eduardo decidió investigar por su cuenta. Habló con los pocos habitantes que aún quedaban en el pueblo, buscando pistas sobre el pasado de los Mendoza. Una anciana, la misma que había hablado de los huéspedes de la noche, le contó una historia que lo dejó helado. Hace muchos años, antes de que los Mendoza llegaran al pueblo, había una leyenda, comenzó la anciana. Se decía que en estas montañas habitaban seres antiguos, seres que no eran de este mundo. Los llamaban los huéspedes de la noche. Según la leyenda, estos seres podían ser invocados mediante rituales oscuros, pero había un precio: debían ser alimentados con vida humana. Eduardo escuchó con atención mientras la anciana continuaba. Los Mendoza no eran de aquí. Llegaron hace décadas, con su riqueza y su poder. Nadie sabía de dónde venían, pero todos notaron que algo en ellos no era normal. Don Ramón siempre llevaba consigo un medallón extraño, con el mismo símbolo que encontraste en la mansión. El investigador decidió buscar ese medallón. Regresó a la mansión, ahora sellada y cubierta de maleza. Con una linterna en mano, entró en la habitación donde había encontrado los símbolos. Tras horas de búsqueda, encontró el medallón escondido en un compartimento secreto detrás de una pared. Era de oro, con el mismo símbolo grabado en el centro. Al tocarlo, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Eduardo llevó el medallón a un experto en ocultismo en la ciudad. El hombre, un anciano de barba blanca y ojos penetrantes, lo examinó con cuidado. Este símbolo es antiguo, muy antiguo, dijo. Representa a los huéspedes de la noche, seres que existieron antes que los humanos. Según los textos antiguos, estos seres pueden ser invocados mediante rituales, pero una vez que están aquí, es casi imposible deshacerse de ellos. El experto le advirtió a Eduardo que no se involucrara más en el asunto. Estas fuerzas son peligrosas, dijo. Si los Mendoza lograron invocar a los huéspedes, es probable que aún estén aquí, esperando a que alguien los llame de nuevo. Pero Eduardo no podía dejar el caso. Sentía que tenía que descubrir la verdad, no solo por justicia, sino por su propia seguridad. Regresó al pueblo y comenzó a investigar los archivos locales. Encontró registros de desapariciones que se remontaban a décadas atrás, todas coincidiendo con la llegada de los Mendoza. También descubrió que la familia había estado involucrada en negocios turbios, desde tráfico de personas hasta experimentos científicos prohibidos. Una noche, mientras revisaba los documentos en su habitación de hotel, escuchó un golpe en la ventana. Al acercarse,
Vio una sombra moviéndose en la oscuridad. Sintió un escalofrío, pero decidió ignorarlo. Al día siguiente, encontró una nota debajo de su puerta. Decía: deja esto atrás o serás el siguiente. Eduardo no se dejó intimidar. Sabía que estaba cerca de descubrir la verdad. Esa noche, regresó a la mansión. Con el medallón en mano, decidió realizar un ritual inverso, basado en lo que había aprendido del experto en ocultismo. Encendió velas, trazó símbolos en el suelo y comenzó a recitar las palabras que había encontrado en el libro antiguo. De repente, el viento comenzó a soplar con fuerza. Las velas se apagaron, y la habitación se llenó de sombras. Eduardo sintió que algo lo observaba, algo que no era humano. Escuchó risas en la oscuridad, risas que no tenían dueño. Intentó mantenerse firme, pero el miedo lo invadió. «Vete», gritó, sosteniendo el medallón frente a él. Las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. Eduardo sabía que no podía quedarse allí. Corrió hacia la salida, pero las puertas se cerraron de golpe. Las risas se hicieron más fuertes, y las sombras comenzaron a rodearlo. En un acto de desesperación, Eduardo arrojó el medallón al suelo y lo aplastó con el pie. Un grito agudo llenó la habitación, y las sombras retrocedieron. Las puertas se abrieron de golpe, y Eduardo salió corriendo. No se detuvo hasta llegar al pueblo. Al día siguiente, la mansión de los Mendoza se derrumbó. Los habitantes del pueblo dijeron que fue un terremoto, pero Eduardo sabía la verdad. Los huéspedes de la noche habían sido liberados, pero a un precio. El medallón estaba destruido, y con él, la conexión entre los Mendoza y los seres oscuros. Eduardo dejó el pueblo y nunca regresó. Pero en sus sueños, aún escuchaba las risas. Las risas de los huéspedes de la noche. Y cada vez que el viento sopla entre las montañas, parece llevar consigo un susurro: ellos están aquí,